En este video verás a niños que sobrevivieron milagrosamente a un accidente de avión, terremotos, enfermedades y mucho más, comenzando con un niño pequeño que quedó atrapado en un pozo y avanzando hasta llegar hasta algunos de los eventos más locos de los que los niños han sobrevivido. Comencemos con... Número 15. Niño pequeño atrapado en el pozo. Un niñito de 4 años llamado Gabe Alberton y su abuela estaban en el patio, cuando de repente el niño pequeño desapareció. La abuela, preocupada, solicitó rápidamente la ayuda de las autoridades y comenzó la búsqueda. Según los funcionarios, el niño desapareció durante la tarde y los socorristas comenzaron a buscar en los rincones para encontrar al niño. Luego fue encontrado atrapado en un pozo a 23 pies bajo tierra en un hoyo de 18 pulgadas de ancho. El perro del niño había estado desaparecido durante una semana y se percibe que el niño debió haber escuchado al perro ladrar y finalmente cayó sobre ellos mientras trataba de encontrarlo. Los trabajadores de emergencia en Mississippi pasaron horas rescatando al niño del profundo agujero colocando cuerdas. Como no agarró la cuerda, los trabajadores hicieron un asiento con la cuerda y la pusieron en el pozo lleno de malas hierbas. Después de trabajar en él durante más de 3 horas, el niño pequeño, mayugado y asustado, fue rescatado milagrosamente y llevado a un lugar seguro con su perro desaparecido. El niño atrapado en la maleza con su perro fue criado 5 minutos y 8 horas de la noche. Pasando a... Número 14. Un accidente de avión sobrevivió a una adolescente. Autumn Beach, una adolescente de 17 años y sus abuelos estaban en un viaje a Montana a Washington en su avión privado. El avión se incendió y finalmente se estrelló en un bosque en Washington. Beach fue el único sobreviviente del accidente y pasó 2 días sin comida ni agua en el bosque. La adolescente confundida y herida caminó a través de las traicioneras montañas en cascada y fue encontrada por un automovilista en el proceso. Luego recibió tratamiento en un hospital cercano y milagrosamente no tuvo ninguna lesión grave. Sin embargo, sufrió contusiones y quemaduras de 2º grado en la mano derecha cuando intentó rescatar a su abuelo de los restos en llamas, pero sus abuelos estaban atrapados y ella tuvo que escapar antes de disparar. Leland, su abuelo, controlaba el avión, pero se rindió a la muerte junto con su esposa, Sharon Bauman. El adolescente sobreviviente dijo que el accidente se debió a las malas condiciones climáticas y que no podían ver la ruta. Pasando a... Número 13. Enterrado vivo por un terremoto. Muchos ciudadanos perdieron la vida en el desastroso terremoto que tuvo lugar en Nepal hace unos años. El terremoto dejó la ciudad en ruinas, pero un adolescente de 15 años, Peramba Tamang, fue sacado de entre los escombros y sobrevivió milagrosamente a los impactos durante 5 días. El adolescente estaba cubierto de polvo y estaba mayugado, pero no tenía ninguna lesión que pusiera en peligro su vida. Junto con el equipo estadounidense de respuesta a desastres, los ciudadanos nativos se unieron para apoyar a la operación de rescate y tomó varias horas sacar al niño. El niño hizo voces entre los escombros y afortunadamente fue encontrado por algunos rescatistas nepalenses. Luego subieron a la cima de los restos del Hotel Hilton e intentaron averiguar la ubicación exacta. El niño era increíblemente optimista y respondió activamente al equipo a pesar de que estaba atascado entre las losas de hormigón. Luego, el grupo usó un gato para levantar las losas y lo levantó. Si sobrevivir durante 5 días sin comida ni agua no se considera un milagro, ¿qué podía ser? Pasando a... Número 12. Un bebé sobrevive de noche de nevada. Un niño de 2 años llamado Adam en Polonia pasó una noche en el bosque durante el duro invierno después de escabullirse de la casa de su abuela en el pueblo al norte de Cracovia, un conocido como Raklos. Luego encontraron al niño tirado cerca del río en el clima helado y solo vestía una pijama. Debido a la hipotermia, el niño entró en coma inducido y tardó varias semanas en recuperarse. Cuando lo llevaron a la emergencia, tenía latidos cardíacos débiles. La abuela no se dio cuenta de que el niño salía de la casa y el niño se perdió en el bosque. Durante ese tiempo, la temperatura del pueblo era de -7 grados centígrados y la temperatura corporal del bebé era de 12 grados centígrados. Después de unos días, pasó a comer las manos y a parpadear. Pasando a... Número 11. Adolescente lucha con bacterias que comen carne. Un niño de 13 años, Trey Lauren, en Seattle, fue diagnosticado con una infección por bacterias carnívoras. Lauren se infectó con la bacteria cuando se cortó la pierna con un clavo. El paciente fue tratado inicialmente y recibió 6 puntos. Después de 5 horas, experimentó una inflamación severa en el área y parecía un globo inflado. Después de tomar una resonancia magnética, los médicos concluyeron que las bacterias agresivas lo estaban comiendo vivo. Los médicos dijeron que solo tiene 12 horas antes de perder la pierna e incluso puede perder la vida en 2 días. En el Hospital Infantil de Seattle, el niño se sometió a 13 cirugías. Luchó milagrosamente contra la infección y se recuperó por completo sin perder la pierna. Se le considera una de las personas más afortunadas para defenderse de la enfermedad mortal. Pasando a... Número 10. Bebé sacado de los naufragios.
El bebé de 4 meses, Sonita Wall, fue encontrado 22 horas después de quedar atrapado entre los restos del naufragio durante el terremoto de Nepal, que golpeó 7.8 en el sismógrafo. El bebé se quedó solo en casa con su hermana de 9 años. Cuando el terremoto golpeó la ciudad, la niña escapó del efecto del terremoto y no resultó herida, pero Sonita Wall quedó atrapado bajo la pesada viga de madera. Cuando el bebé fue rescatado estaba cubierto de polvo de cemento y solo tenía un pequeño corte en la frente. El equipo de rescate, que incluía al ejército, necesitó 22 largas horas para sacar al niño de su casa derrumbada ileso. Pasando a... Número 9. 18 meses. Sobrevive a un accidente de coche. Lily Grosbeck, una bebé de 18 meses, sobrevivió a un desagradable accidente en el que el coche que se estrelló en contra del río Utah. El bebé y su madre, Lynn Jennifer, son los pasajeros, y la madre murió en el acto debido al impacto. Lily estuvo atrapada en el auto volcado durante casi 14 horas, sumergida parcialmente en el río Spanish Fork. A pesar de sobrevivir increíblemente al accidente, la niña se recuperó milagrosamente. Según los médicos, el coche chocó contra una barrera y cayó en picado al río. El niño más tarde pasó de mediodía en el auto con su madre muerta hasta que un pescador lo vio. Cuando la llevaron al hospital se encontraba en estado crítico. Pasando a... Número 8. Rose vence a la leucemia. La niña de 12 años, Rose McGrath, de la ciudad de Detroit, luchó en una batalla en contra del cáncer después de que le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda en 2012. La niña se mantuvo positiva durante 3 años durante su tratamiento contra la leucemia y tuvo que pasar por momentos difíciles varias veces. Después de una recuperación milagrosa o imposible en 2015, fue despedida de su escuela debido a que faltó a clases durante el tratamiento. Aunque luchó y venció la enfermedad, tuvo que afrontar la siguiente fase difícil. A pesar del golpe inesperado, la niña nunca perdió la esperanza. Finalmente, su familia decidió mudarse legalmente y fue de vuelta a la escuela después de la batalla. Pasando a... Número 7. Niño de 6 años lucha contra un cocodrilo. El valiente niño de 6 años, Joy Welch, fue atrapado por un cocodrilo durante su día libre con su padre. Welch, el valiente niño, Joy, estaba con su padre en el refugio de vida silvestre en Florida, donde deseaba dar un paseo en canoa. Mientras el dúo esperaba en una fila para alquilar la canoa y el agua debajo del bote llamó la atención de Joy, pensó que el agua era tierra firme y trató de pararse sobre la hoja de la planta flotante y finalmente cayó al río. Un caimán de 2,5 metros de largo lo agarró de la mano derecha y el niño comenzó a gritar. El padre, asustado, intentó golpear al cocodrilo para liberar a su hijo, pero fue en vano. El equipo de servicio de vida silvestre tuvo que matar al animal para liberar al niño. Sobrevivió milagrosamente con solo unos pocos moretones en su mano derecha. Pasando a... Número 6. Superviviente de fracaso de paracaídas. Una chica de 16 años, Mackenzie Wethington, estaba muy emocionada de ir a saltar en paracaídas como parte de la celebración de su 16 cumpleaños. En enero de 2014, ella y su padre salieron de paracaidismo en Oklahoma. Después de que su padre saltó, ella lo siguió, pero el paracaídas no se abrió. La niña luego cayó al suelo desde 3.500 pies de altura y sobrevivió a la caída a pesar del tamaño. Tiene huesos rotos y sufrió heridas internas. Fue su primer intento y habría sido el último dada la situación. El padre indefenso tuvo que ver a su hija perder el control con un paracaídas primario fallido y solo el segundo paracaídas estaba abierto. Los médicos llamaron a una niña milagrosa por sobrevivir el accidente y recuperarse rápidamente. Sobrevivir a la falla de un paracaídas es extremadamente difícil y ella cree que Dios la atrapó. Pasando a... Número 5. Cody, el niño milagroso. Tina y Mike estaban confundidos cuando descubrieron que su hijo Cody tenía una condición particular. Su pierna no se enderezaba. Al niño le diagnosticaron una enfermedad incurable y los médicos predijeron que solo le quedaba un día de vida. Los padres desconsolados tuvieron que prepararse para lamentar la pérdida de su amado hijo, pero el niño sobrevivió a lo imposible. Luego, Cody tuvo que someterse a una cirugía para que le amputaran las piernas cuando tenía 15 meses. Después de la cirugía lo arreglaron con prótesis y comenzó la terapia. Cody ahora incluso puede correr y de hecho es un niño milagroso. Le diagnosticaron una sola cuerda vocal y los médicos concluyeron que no hablaría, pero sí habló. Incluso se unió al equipo de natación y deseaba asistir a los Juegos Olímpicos. Cody tiene una mentalidad positiva y aborda cualquier dificultad cuando se encuentra en ello por completo. Pasando a... Número 4. Superviviente de huracán. Cuando Donald tenía 12 años, se enfrentó a uno de los desastres más destructivos en la historia de los Estados Unidos, el huracán Katrina.
Cuando su casa se inundó de agua, se subió a un refrigerador. Con cada momento que pasaba, el nivel del agua subía y los vientos violentos rompían las ventanas. Él y su madre no sabían nadar y empezaron a entrar en pánico. Su madre luego perdió el control y se ahogó frente a sus ojos y él se quedó ahí, indefenso. Al experimentar la trágica muerte de su madre, pensó en acabar con su vida. Luego trató de ahogarse y de repente se rompió una ventana. Escapó de lo imposible y trepó al techo de la casa. Pasó las siguientes 13 horas en la azotea sintiéndose desanimado. En el techo, un joven acompañaba a Donald y ambos esperaron a que llegara el equipo de rescate y lo sacara del caos. Pasando a... Número 3. Niña batalla contra el síndrome de sirena. A la alegre niña milagrosa le diagnosticaron una rara enfermedad genética conocida como sironemelia o síndrome de sirena de nacimiento. La sirena no tenía genitales externos y las piernas estaban fusionadas. En la mayoría de los casos, los niños con síndrome de sirena se rinden a la muerte durante el parto o antes del nacimiento en el útero. Sus padres, Ricardo y Sara, se aterrizaron al ver al recién nacido y creyeron que estaban malditos. Pero la pareja decidió no darse por vencida y hacer todo lo posible para salvar a su pequeña princesa. La llamaron Milagros, que significa milagros en español. Luego los médicos dijeron que la niña no viviría más si no la sometían a una cirugía de separación de barriles. Después de realizar una cirugía de 5 horas, la niña sobrevivió a la operación más rara y desafiante. Los médicos no estaban seguros de si Milagros caminaría, pero de hecho se enfrentó a las dificultades e incluso ahora puede bailar. Pasando a... Número 2. La desafiante batalla de trisomía. Mientras Elliot estaba en el útero de su madre, se descubrió que tenía un trastorno genético poco común conocido como trisomía 18. Los padres de Elliot, Matt y Ginny, han estado esperando ansiosamente la llegada de sus hijos, bebés, y quedaron consternados por la noticia que se detectó 2 meses antes del parto. Los médicos concluyeron que la tasa de supervivencia es una ley más alta y los padres desearon que no lo fuera. A pesar de las probabilidades, nació Elliot. La vida útil de un bebé con trisomía 18 es de 15 días, pero parecía decidida a afrontar las adversidades. Ella resistió la batalla durante 99 días y los padres tomaron fotos y videos de su bebé anterior todos esos días. Para un bebé que se suponía que iba a morir antes de nacer y que solo tenía 15 días de vida, se quedó con sus amados padres durante bastante tiempo, llenándolos de preciosos recuerdos. Pasando a... Número 1. Gemelas milagrosas. Kendra y Malaya Herring son ampliamente conocidas como gemelas milagrosas. Las gemelas nacidas de Oprah se unieron y compartieron un solo intestino, vejiga, hígado y un solo riñón. Tenían solo una pierna. Los médicos dijeron que la tasa de supervivencia de las gemelas era escasa, pero el dúo incluso aprendió a gatear, rompiendo todas las predicciones. A medida que crecieron, las patentes tuvieron que enfrentarse el día siguiente al obstáculo. Si ambos continúan dependiendo de un solo riñón, eventualmente fallará y ambas quedarán en una condición fatal. Los médicos decidieron operar a los siameses de 4 años para separarlos y la cirugía duró 26 horas. Las gemelas superaron los obstáculos y se separaron con éxito. Una de las gemelas recibió un riñón de su madre e incluso ahora van a la escuela y pronto podrán experimentar una fase mucho mejor después de arreglar las prótesis de pierna. ¿Qué situación tienes que decir sobre estos incidentes? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Suscríbete y te veremos en el próximo episodio de Buena Onda.